señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Polémica en el Bar. ¡Qué olor a fin de semana en esta noche de jueves! Bienvenidos al bar más polémico de la TV paraguaya. En vivo, nosotros arrancando acá. ¡Qué buena música, ¡Qué buen ambiente! ¡Qué alegría, qué energía! ¡Qué fuerzas que tenemos en este pre-fin de semana! Sí, en la mesa ya completo acá con el equipo, preparados para hablar con ustedes de todo lo que dejó la jornada y también una cenita, una picadita. Ustedes ya saben cómo funciona la dinámica acá. Voy a arrancar saludándolo a Camilo Soares y le quiero felicitar públicamente. ¿Sí? Feliz. ¿Cómo se felicita al padre? Feliz nuevo papá. Feliz nuevo papá. Bueno, hola Arturito, hola profe, hola Fátima. Falté una semana y le noto recontra cambiado a Pitu. Espera, oficialmente te voy a presentar. Camilo, Kiara Camilo. Hola Kiara. Sí. Después, Hay una poca mejoró Pitu, diferencia. Sí. Unos centímetros. Unos centímetros, sí. Kiara, Pero aprovecho, fuerte. después de muchísimos años, no nos conocíamos personalmente, pero te pido disculpas por los desmanes que se producían otrora en tu barrio, allá Barrio Obrero, sobre Cierto. décima proyectada, cuando Cierto. Arturito practicaba para ser recluta de la Senat, pero al final no la aceptaron. Y yo era niña, Sí. así que tantos recuerdos no tengo. Te salvaste, Bueno, Arturito. está bien. Gracias, Arturito. La Gracias a suerte que todos les los presenté, compañeros. ¿no? Sí. Pueden pasar igual a la mesa ya, así que seguir. es nuestra mesa. Tranquilo, después. Después. Bueno, Camilo, ¿podés dormir? No. ¿Qué tal la experiencia ¿Qué es de ser papá por primera vez? dormir o no dormir? Esa es la cuestión. ¿Qué es dormir? Camilo, pero te quiero preguntar algo. Sí. ¿Por qué lo que siempre estás sin remera? ¿O eso es tipo para ¿Cómo hacer que una sin remera? conexión? Estoy con- Porque en las fotos que veo con tu niña siempre estás sin remera. Porque en las nuevas tendencias, eso quiero que expliques. el apego, que es en serio, El es apego. algo que es una forma de relación que uno establece, ¿cierto? hace que Claro. tienes que tener contacto corporal. Es más, cuando nace la criatura directamente, lo primero que hacen los médicos es le colocan en el pecho de la madre y le dejan allí un buen Eso rato. desarrolla una especie de apego. Claro. Bien. Y después ya salimos, nos Cierto. vamos y yo me saco la remera y la criatura está conmigo. No, y yo te defendí Sí. porque mucha gente me decía, la pucha, pero este tiempo pesoca todo el No. día, ya Quiere no usa luego mostrarse. remeras, hey. No, Bueno, no, pero- yo le dije seguramente una cuestión Pero de apego. ahora, Tiempo, claro, entendí. sí. pesoca, pero Los no, pero papás, esa es todos la los papás. tendencia. Sí, claro. Si no haces, fuera de moda. Muy bien, Sí, muy bien. Camilo, así que- Camilo siempre a la vanguardia. ¿Cómo te va, Kiara? Buenas noches. Buenas noches. Olis. Oficialmente bienvenida. ¿Otra vez? Sí, Ay, claro. Todos los días de esta semana. Todos los días de Me esta gusta, semana. me gusta. Fátima Garay, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches a todos. Sí, porque no me vas a retar hoy. bienvenida. Bienvenida, Fátima. Dios mío. Fátima Fátima es Teresa. tóxica, vos sabías Yo eso? sé. Ella no admitió luego. Hoy cuando me tocaba empezar a dormir 6:39 de la mañana veo ya un mensaje de Fátima Garay No te- haciéndome con un todo meme. anda. Haciéndome un meme. Te extrañamos, Camilo, ¿cierto? En bici viniste, ¿verdad? Sí, claro, Muy por bien. Profe Carlos Gise, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Felicidades de Gracias, ¿A Camilo? al nuevo papá. Muy bien, muy Y bien. que disfrute, ¿verdad? Que disfrute. Sí, claro. lo va a Claro. disfrutar. Claro Está que sí. feliz, se le No, nota. felices estamos, Se le chocho, va, nota, veamos. nota. Camilo, ¿viste? A la esposa porque es la que está bancando más seguro. Se le nota feliz El varón a no hizo Camilo nada. y se le nota más feliz a Carlos Gise. No sé si habrá sido por la ausencia de Tito, ¿verdad? Pero vos ves que tiene otro Pero no semblante. tengan, pero no sí. tengan ninguna duda que eso influyó Es notable. que es cierto, ¿verdad? Claro. Me encantó el juego que hizo Última Hora con el título. Brillante. Sí, brillante. Creativo. Con el título de la nota, digo, porque título es lo que no tienen aparentemente todos los que ingresaron al Congreso Nacional y fueron bautizados como bachilleres. Sí. Espléndido, ¿eh? Brillante. Y acá lo vemos al presidente de la agencia de trabajo más óptima que Preventario. existe en el país actualmente. Ahí lo tienen ustedes al personaje Basilio Bachi Núñez, que sin sonrojarse admitió Bachi que ya firmó. ¿Hace cuánto que Bachi es titular del Congreso? Agosto. Julio. Ah, Julio. Julio. Sí. Julio, bueno. 30 de junio terminó el periodo anterior y 1 de julio. Tres. Exacto. Poco más de 3 meses. Poco más. 455 contratos nuevos firmó Bachi Núñez, lo dijo él. Sí. 455 nuevos funcionarios. Qué locura. Explíquenme nomás, físicamente primero, ¿dónde van a hacer oficina los 455 recién ingresados? Y algunos van a ser planilleros. Esperá, pero estaban
en una oficina 2x2, hasta hace poco, 50 funcionarios, al pedo la mayoría. Pero esta gente no necesita oficina. Ni ir a trabajar. A eso voy. O sea, si ya estaban luego hacinados y metiste casi 500 personas más, físicamente, ¿cómo eso se explica? Y solamente tienen que ser correlí, el resto no importa. Trabajo No, virtual totalmente. puede ser. Home office. Trabajo virtual. Qué loco, ¿verdad? No, Desde pero... la casa él va a controlar todo. Y ¿saben qué? Porque ayer me puso nervioso Bachi y no le quiero entregar toda mi energía, por eso hoy tranquilamente no Entregale, voy a no. decir. No, pero el tipo está tan borracho de poder, como dijo hoy Santula, que no le importa nada. Yo estoy dentro, haciendo cosas dentro de mis atribuciones. Por eso yo decía ayer, lo que pasa es que esta gente maneja una gimnasia mental impresionante, una gimnasia legal te hacen, para que todo parezca que está bien encaminado. Y si bien seguramente está dentro de sus atribuciones, Basilio, hay algo que se llama ética también. Palabra que no creo, No sabe qué es. que no creo No que está en su hayas diccionario. experimentado y mucho menos que en algún momento de tu vida hayas puesto en práctica. Y podés hacer y deshacer todo lo que quieras, pero hay que contarle la verdad a la gente porque vos estás gastando la plata de la gente. No es tu plata, ni plata del Estado. El Estado no tiene luego un peso. La plata del Estado sale de todos los paraguayos. Así es que le cuento también a la señora y al señor que están mirando el programa. Ustedes seguramente tienen un hijo al que lo mandaron a estudiar, se rompieron el lomo y hace 3 años por ahí que está buscando trabajo, no encuentra. Ven la frustración de ese chico. Ustedes como padres también se cansan y se frustran, sufren. Pero ven en televisión cómo desfila la gente que ni siquiera se preocupó en estudiar en su vida, sino que son amigos. Entonces lo que tenemos que hacer, señora, señor, levántense mañana, vayan al Congreso, a la oficina de Bachi Núñez y pídanle un trabajo. O vayan a su casa. Señora, señor, joven que está viendo, vayan porque el tipo está muy solidario y así como le metió a los correlí, quiero ver si le mete al resto de los paraguayos también, solucionándole el problema. Vayan y pídanle trabajo a Basilio Núñez. Eso es lo que hay que hacer. Adelante, compañeros. Acá también hay dos cosas para mí. Uno, que el que mañana se levanta y se va a trabajar, acuérdese que es él el que paga con sus impuestos a todo lo que deciden esta gente. Eso. ¿Cómo llegó Bachi a tener tanto poder en este país? Tanto poder, entre comillas, porque él cumple las instrucciones Un mensajero. él cumple las instrucciones de Horacio, hay que decirlo. Solo no hubiera llegado a ese lugar. Eso también hay que tenerlo claro. De los cuales nosotros somos los culpables, porque ellos te hablan de la ley de transparencia, en este caso ahora que están discutiendo la ONG para y acá en esta mesa muchas veces a todos los que que vinieron acá y le preguntamos, hasta el presidente de diputados Latorre, ¿con cuántos empleados debe funcionar el Congreso? ¿Y cuánto tiene? ¿Para qué tanto? No es un desperdicio. Ahí, en esos salarios, está el mal gasto que te dicen las grandes entidades financieras, de los 1.800 millones de dólares, y que el pueblo termina viviendo como vive. Por eso faltan medicamentos, por eso se quedan las escuelas, por eso nuestro sistema de salud no funciona, nuestra seguridad anuncia con bombos y platillos de adquisición de 250 camionetas, que en verdad te lo da Itaipú, no es gestión de este gobierno. Itaipú se construyó hace años y no hay un control al gasto de Itaipú, entonces, ¿qué necesitamos para decir que estamos haciendo las cosas? Compremos la moto, compremos esto, como si esa fuera la solución de este país. Y así estamos. Pero repito, el culpable somos nosotros. Yo soy culpable de permitirle a alguien como Bachi hacer y todavía decirte que él está facultado para hacer. Puede estar facultado, pero necesitamos que nos respete nuestras autoridades. Ellos fueron electos. No vamos a hacer nada nosotros desde afuera. Pero ¿sabes qué hacemos? Le terminamos votando a la misma gente hace 70 años. Así de simple. Entonces, ¿de qué miércoles nos quejamos? Si somos nosotros los que le elegimos. ¿Dónde están los 1.500.000 que le votaron a Santi? Y en el Congreso, Yo no le voté porque dentro de poco. no, yo no le voté porque sabía que esto era él. Imagínense, se va a Ciudad del Este y le critica al presidente. Hey, vos como presidente no está en etapa de proselitismo. Ve qué pasa con una de las ciudades más importantes. Trata de juntar.
de reunirte con él a ver cómo arreglar para que Ciudad del Este o el gobierno en verdad apoye, no importa que no sea de tu partido. Esa es la manera de conducir, ese sería un estadista, pero él ni idea no tiene. Esa es la realidad. Bachi es el fiel representante de Horacio y el segundo es Aliana. Cuando entiendan eso, vamos a comenzar a entender hacia dónde va el país. Mira, aquí nosotros tenemos algún problemas de fondo con respecto a este tipo de situaciones, porque no es la primera vez ni va a ser la última vez. Cuando no hay una legislación que establezca de manera clara y taxativa cómo se entra, cómo se sale, cuáles son las funciones, y dejas en la zona gris, dejas al libre arbitrio. Hay ambigüedades. Claro, allí se fue el aprovechan. problema, porque ¿qué es lo que pasa? En realidad se publicó esta tarde, ya al final de la tarde, la lista de las 450 personas que habían sido contratadas en este periodo de julio hasta ahora. De las 450 personas, en realidad no son 450 nuevos. 400 son recontratos de gente que ya estaba luego trabajando. Y son como 50 personas nuevas. En realidad, haciendo el cálculo matemático, no hay más gente ahora que antes. Lo que hubo es como salieron algunos legisladores y entraron otros nuevos, entonces los nuevos metieron su gente y los que salieron como senadores, salió también su gente. Es gente que va rotando y está vinculada a la actividad directa del legislador, lo que le llaman ellos cargo de confianza. Cargo de confianza. El problema es más que como no se define claramente, se deja demasiado ambigua esa relación y se presta demasiado al clientelismo político. Pero... El tema es que como Basilio Núñez es el presidente del Congreso, él es el ordenador de gasto. Entonces, Claro. por ejemplo, Esperanza Martínez no es la que puede contratar y para tener personal tiene que pedirle a Basilio Responsable Núñez. de Basilio. Por eso es que suman 450, porque si no... pues, Ahora, la pregunta Pero- que hay que hacerse es, ¿con cuánto? Por eso preguntar al principio. Claro, Entonces, si vos tenés que funcionar un Congreso con 125 electos, no necesitas 3.000 ni 4.000 empleados. Pero a eso es lo que me refiero, profe. Claro. Cosa que yo recuerdo cuando Lilian Soto era secretaria de la Función Pública, ya 2008-2009, ella decía, tenemos que sacar una ley que establezca claramente aquellos que son funcionarios de gobierno, los transitorios, que entran y salen en un Claro. periodo. Eso nunca se hizo en casi 20 años, porque esta es funcional, pues. Bueno, pero, No ahí te digo una cosa. En este momento que ellos no tienen oposición, si en verdad quieren hacer bien las cosas, ¿por qué no lo hace el cartismo? no hay voluntad, No, no tienen pero vamos, voluntad. el cartismo hace lo que quiere. Sí. Partamos de esa base. Eso que vos mencionás, que hace 20 años que se intenta hacer y no se hace, ahora que ellos tienen mayoría absoluta, absolutamente. ¿por qué Sí, no lo hacen? podrían hacer en Deberían una semana, no pueden deberían liquidar. impulsar una ley y decir, miren señores, está bien, nos equivocamos, cometimos errores, pero acá está la reparación claro. histórica. Pero no les Y si no lo conviene. hacen, están en la misma joda. Y una cosa para completar lo de Camilo nomás, ¿verdad? Sí, está bien que sean recontratados y compañía. Después están los nombrados, porque ayer hablábamos del hijo de Ferrer y el nieto y de el Ferrer, nieto. que no Ellos fueron contratados, son nombrados. Así es. O sea, Permanentes. se va a ir toda esta camada política y nosotros vamos a seguir pagándoles. Justamente ahí De por vida. se Ese es el justifica tema. con los contratados ese tema de cargo de confianza. El Pero entra y ayer, sale, ¿verdad? sin asco, Sí. le nombraron como permanente a dos Nombrado. tipos que Así no es. tenían siquiera, o sea, apenas terminaron el colegio, no tenían un título La universitario. gran trampa es la que ellos se amparan, pues es lo siguiente, como existe la ley de la función pública, y entre comillas nomás, la función pública le rige al poder ejecutivo, y dicen, no, nosotros somos otro poder, entonces no nos rige a nosotros la ley de la función pública. Ellos se amparan en esa ambigüedad para decir, nosotros podemos nombrar o contratar como queremos. Por eso es lo que yo insisto, si no se va el problema de fondo, va a salir Bachi Núñez, y mañana va a venir Mequetrefe Núñez, claro, obvio. y van a hacer lo mismo, porque el sistema político es clientelar. Claro. Hoy Horacio Cartes en Ciudad del Este decía, le pido que ustedes usen, jugando con esa cuestión, usen al partido, que cuando se van y golpean la puerta a un dirigente que Claro, es fácil decir, el dirigente colorado te puede ayudar, porque el dirigente colorado utiliza el Estado como Claro, patrimonio claro, propio. obvio. Y claro, y se va a la casa de un dirigente de la oposición y dice, dame para mi cajón. No tengo. Ah, no, el del presidente seccional sí tiene. Sí. Ese pues es el modelo que está allá en el fondo y que permite No, que está ellos instalado hace puedan años. continuar en el poder eternamente. Pero Ahora no te hay digo- ganas de modificar. Ninguna. Sí, No, Santiago no. Peña Ahora, en un sí, ellos discurso crearon público dijo que no importa cuántos títulos uno tenga, Ahí que está. esos no son los guapitos, que lo que importa es que esté afiliado al Partido Colorado. Que gracias al Partido Colorado van a entrar a la Ese fue el función discurso pública. del No, presidente de la República. Es lo que iba a mencionar ahora, y te agradezco que lo haya dicho, y parece grave lo que dice si analizamos desde ese punto de vista Peña. Pero yo quiero ir más lejos, era candidato a presidente él, ¿verdad? ¿Qué dice, qué le transmite a la ciudadanía con ese discurso? Imagínense que te diga,
entran por ser del partido, no porque estudiaron, Así no es. porque tienen título, Que no todos porque... tenemos que ser colorados. No Para tener estudie, cargo. no mejores, Ese es el seguís mensaje. siendo ignorante. Ese es el Afiliate, mensaje afiliate que le y llega a Afiliate los y ya está jóvenes. liquidado. ¿A vos, Pico, te parece que ¿Cómo que un un joven a candidato esta a altura... presidente te va a decir, Carlos, sé ignorante a su claro. pueblo? Porque les Pero ¿cómo conviene vos el le ignorante. convences a un joven hoy que se está rompiendo el lomo y que quiere terminar la universidad y que piensa, sueña que va a conseguir laburo y ve este tipo de cosas, Pero esa ve este gente- programa? Por supuesto que va a querer dejar y se va a querer ir a afiliarse y compañía. Sí, no, Ese es el mensaje que dejó el presidente de la Claro. República. ¿Va a retirar? Epa, mira, vos también. ¿Verdad que sí? Qué elegante, ¿eh? Gracias. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Un gusto. gracias. Igual, un gusto. Profe, ¿cómo Bueno, estás? Muy bien. Vamos completando la mesa, ¿eh? Cuando quieras, ¿cómo andas? Está con Muy bien. nosotros el doctor Héctor Gracias. Castro, él es director del Hospital Acostañú. Hoy vamos a hablar del caso de la niña, que dio mucho de qué hablar y que después de la pandemia que tuvimos, es como que la gente ya no puede escuchar que se hable de un brote porque entra en crisis, ¿verdad? Por eso justamente hablamos de una bacteria sumamente peligrosa y lastimosamente terminó con el deceso de una niña, pero para que tengamos una visión profesional y científica de la cuestión está con nosotros el doctor. Gracias, doctor, por venir. Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Reitero para todos ustedes, está con nosotros el doctor Héctor Castro, él es director del Hospital Acostañú. Doctor, sobre este caso específico de la niña que lastimosamente falleció en Capiatá, aparentemente contrajo una bacteria, es así, en una institución pública, una bacteria conocida también porque es como que la gente entró y cuando hablamos de un brote es como que genera mucho miedo dentro de la población, entonces sería bueno que nos expliques en cristiano ahora para que todos entendamos qué fue lo que ocurrió. Bueno, es así, Arturo. Primero que nada, es de rigor acompañar esta situación tan difícil para la familia. Claro. Es muy complicado hablar de la pérdida de una hija. Sí. Pero también es conveniente dar recomendaciones al respecto, lo que mencionás. El primer punto que es una bacteria que vive habitualmente en las vías respiratorias. En algunas personas pueden estar sanas, portadoras sanas. En algunas puede desarrollar una infección y en aquellas que desarrollan la infección puede a su vez tener una variedad de presentaciones la enfermedad, como una faringitis con pus, escarlatina, que son lesiones así tipo escarlata y con aspecto de piel de lija, como la lija del carpintero. Sí. Bueno, ese aspecto tiene. O infecciones de piel, o finalmente una situación extremadamente rara, pero a su vez muy grave, como la sepsis, que nosotros le denominamos así cuando la infección es generalizada. Y cuando hablamos de infección generalizada, quiere decir que el germen atraviesa la barrera de las mucosas, ingresa al torrente sanguíneo, empieza a multiplicarse y el cuerpo, con el afán de protegerse, produce inflamación, que a su vez eso le causa más daño a toda la economía del cuerpo. Hablamos de riñones, corazón, aparato respiratorio. Lamentablemente eso ocurrió con la niña. Ese es el primer punto, ¿verdad? El segundo... ¿Eso en cuánto tiempo ocurrió o cuánto tardó en desarrollar todo ese proceso que mencionabas, doctor? Bueno, la niña ingresó el 11 de octubre al hospital pediátrico. Ingresó ya grave, ingresó a la terapia intensiva. Tuvo días previos también algunos síntomas que ya presentaba, ¿verdad? En ese sentido también muchos consultan cuáles son los factores que a mí me podrían ayudar para predecir si va a ir o no a esta situación tan grave, ¿verdad? Pero antes de eso quería hablar sobre lo que dijiste. En realidad, como es una bacteria que vive habitualmente, nosotros si nos hacemos un hisopado, capaz que alguno de nosotros tenga esa bacteria. Pero estamos sanos. ¿Por qué? O porque estamos en este momento sin una coinfección viral, o recientemente tuvimos y nuestro cuerpo ya lo reconoce y le detiene, solamente vive ahí, no produce la infección. Entonces, ¿por qué se produce más en niños y en adolescentes? Porque justamente ellos están en un ambiente más cerrado que el nuestro, ¿verdad? Viven en un aula escolar y comparten incluso un vaso de refresco
o se comparte en un... Pero esto se contagia. Se contagia a través de gotitas que Ok. eliminamos al toser, hablar o estornudar. Algunos desarrollan, otros no. Exacto. Y hablar de un brote en una escuela, en este momento no tenemos mucha evidencia para sostener eso. Fue el único caso, nosotros hicimos un reconto de todas las consultas en el hospital de este tiempo. Hay muchos casos de faringitis causada por este germen, pero no todos eran de la zona. Y además los que consultaron de la zona consultaron por otras causas. Entonces no se puede decir que fue un brote. Y además la Dirección General de Vigilancia de la Salud, a través de la Unidad Epidemiológica de la región, de la 11ª región, Sí. también visitó el lugar y hizo como un mapeo. Con eso también nosotros tenemos una tranquilidad porque somos el hospital más cercano, relativamente más cercano al centro educativo. Doctor, ¿y por qué llega a la muerte? ¿Llegó tarde a la consulta? ¿No se pudo detectar a tiempo los síntomas o los signos de alarma en la niña? Bueno, Fátima, en forma genérica, primero para no hacer conjetura Sí, lo que sí. sucedió en ella, ¿verdad? Porque imagínense también cómo va a estar la familia, en primer lugar. Hay muchas razones. Primero, que en un ambiente escolar la carga bacteriana que recibe es mayor que en un espacio abierto, ¿verdad? Y están horas ahí. Segundo, que hay factores inmunológicos que pueden no todavía ser evidentes en una niña que está en pleno desarrollo y su sistema inmune puede todavía estar desarrollándose o estar vulnerable por alguna razón no detectada, ¿verdad? Tercero, que el propio germen hay veces que tiene una variante que lo torna más agresivo, ingresa más fácilmente, evade el sistema inmune, ingresa y produce ese daño. Entonces, o alguna enfermedad de base que tampoco se detectó en la niña. Pero puede haber una coexistencia viral. ¿Vieron lo que decían nuestras abuelas? Recién estábamos hablando con la producción, ¿verdad? Lo que decían nuestras abuelas, tuviste una gripe mal curada y terminaste en esto. Bueno, y eso tiene muchísima verdad. O sea, doctor, ¿pudieron haber habido más de una criatura que tenía la bacteria? Claro. Una de las que recibe la bacteria tenía su sistema inmunitario comprometido por algún factor X. Exacto. Y eso es lo que hace que penetre la bacteria y le produzca o sea, a una criatura no le produce y a otra criatura sí le produce dependiendo de cómo estaba su sistema inmunitario. Exacto, por eso decía algo genérico para no hacer conjetura de este caso. Pero también pudo haber sido una coexistencia viral. Por ejemplo, tuvo una infección por un virus, que puede ser influenza, puede ser COVID también, que ahora no es lo que padecimos al inicio de la pandemia, en el 2019-2020, pero pudo haber sido esa coexistencia. Esa coexistencia hace que el virus produzca algunas lesiones en la mucosa, en la garganta. Entonces la bacteria aprovecha e ingresa. Y eso también pudo haber ocurrido. Entonces, hablar de situaciones que puedan predecir, lo que nosotros recomendamos siempre es el lavado de manos. El lavado de manos es un hábito que debe sostenerse. Llevamos la mano a la cara 300 veces al día. Y tocamos muchísimas cosas, compartimos muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que insistir con el lavado de manos. Segundo punto, si uno está con síntomas, es preferible guardar reposo en la casa para que uno se recupere más rápido y para que también evite el contagio a otros. Tercer punto, la consulta precoz con el médico. ¿Por qué? Porque si es una bacteria, hay elementos distintivos que el pediatra o el médico de familia puede interpretar, pero categóricamente que es una infección bacteriana, iniciar antibiótico y con 24 horas, el tratamiento de antibiótico dura más, pero 24 horas ya va a estar mejor y ya no va a contagiar. Entonces, por eso, nosotros hablamos de, en este caso, por ejemplo, estábamos hablando de un antipirético antes de charlar, ¿verdad? Está bien, disminuye los síntomas, disminuye también alguna dolencia, pero como bien dice también la promoción, si esto persiste, consulta a tu médico. Lo que nosotros hacemos muchas veces al aliviar los síntomas es que postergamos la visita al médico. Y eso es lo que tenemos que evitar. Bajamos la dolencia, pero programamos ya en el momento que tenemos para ir al médico y para que inicie el antibiótico si hace falta. Doctor, ¿qué es más complicado tratar? ¿Una bacteria o una infección por bacteria o por virus? Y en general, en la gran mayoría de los casos virales no hay un tratamiento específico. Okay. A diferencia de la bacteria, que en este caso sí hay un tratamiento específico. La bacteria, el Streptococcus pyogenes, es sensible a la penicilina, que es uno de los primeros antibióticos que tenemos nosotros y sigue siendo sensible a la penicilina. Entonces hay derivados de la penicilina, como por ejemplo la amoxicilina,
Y eso nosotros con un tratamiento corto hay una resolución completa. Y ahora, para que se dé un brote generalizado, ¿eso se puede dar por bacteria también o indefectiblemente tiene que ser un virus? No, puede haber por bacterias, que no es el caso, Ok. porque se hizo un análisis de Exacto. todo y también nosotros analizamos con las consultas. Incluso hay datos bibliográficos de brotes de esta bacteria en cuarteles, en academias militares, o sea, tiene la coincidencia que son ambientes cerrados, ¿verdad? cerrado. Entonces eso hace que, como se transmite por gotitas, la gotita eliminada al toser, hablar o estornudar alcanza una distancia de 1 metro y después ya cae al piso, ¿verdad? Pero si nosotros estamos permanentemente en un asiento contiguo así, atendiendo una clase por 4 a 5 horas, y yo estoy con un cuadro sintomático o soy un portador sano, y claro que en alguna de las gotitas te va a llegar. Entonces por eso insistimos con ventilar los ambientes, el lavado de manos, la consulta precoz, el uso de tapabocas incluso en ambientes cerrados. Esos serían los requisitos para una prevención, ¿verdad? Porque mucha gente lo que Totalmente. quiere es saber cómo evitamos esto, pero en realidad no hay otro sistema más que las prácticas de higiene que están Exacto, mencionando. exacto. Es la única manera. Exactamente. Por eso decía que estas medidas, aunque sean así tan reiterativas en cada entrevista, deben estar instaladas como hábito. Nosotros hablamos de eso y ya todos piensan que hablamos de COVID. Y estas son medidas Sí, transversales, claro. ¿verdad? El lavado de manos no solamente evita cuadros respiratorios, sino que también gastroenteritis y un montón Que de cosas lastimosa que y te ayudan. penosamente se eliminó por completo el establecimiento Coincido. de lavatorios en todos los lugares públicos. Que Coincido, Uno coincido. que se decía en época de la pandemia, ojalá que esto perdure más allá. perdure, Y nada, terminó y nadie dijo nada. Exacto, coincido. Lamentablemente se relacionó mucho con el COVID y bueno, y era como una situación también de hartazgo, entendemos, ¿verdad? Y lo que pensábamos que iba a ser una instalación de hábitos resultó ser algo, sí, lamentablemente, ¿verdad? Sí, lo que pasa estaba muy relacionado con, Claro, se entendía hechos perfectamente. traumáticos, Sí. por decirlo Sí. de alguna manera. Doctor, y también es imposible saber si uno está predispuesto a desarrollar esa bacteria, ¿verdad? O hay un método para saber si uno tiene predisposición orgánica, digamos. A esa bacteria en particular, no, pero a infecciones recurrentes sí. Por eso es que en el ambiente pediátrico nosotros seguimos insistiendo con el control del niño sano. Ahora que hay coincidencia de padres, aquí hay nuevos padres, ¿Qué ¿verdad? es eso, contado? Control de niño sano significa que Camilo de esta parte. tiene que ir una vez al mes al pediatra, estando sano el niño, para controlarle el peso, para controlarle la talla, o sea, la estatura. ¿Hasta para los cuántos controlar. años? Y eso persiste hasta los 2 años y después se va espaciando cada 2 a 3 meses. Después llega a la adolescencia y le llevamos ya prácticamente cuando está enfermo nomás. Después en el adulto ya ni siquiera cuando está enfermo Sí, consulta. se escapa ¿verdad? ya. Entonces, eso sí tenemos que instalar. El control de adulto sano no existe. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo de ir al médico, me incluyo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir por lo menos una vez al año para ver cómo estamos y arrancar con todo otra vez ese año que nos toca, ¿verdad? Y por lo menos evitar aquellas situaciones que obviamente con un control pueden darnos algunos signos y podemos mitigar o incluso eliminarlo y seguimos adelante, ¿verdad? De eso se trata. El control del niño sano se trata de eso, no solamente de controlar cómo está, sino que también de dar los consejos de la alimentación, lactancia materna, alimentación saludable, las vacunas, aquellas que están instaladas. Todo eso hace que ayude a que fortalezca al niño naturalmente y totalmente su sistema inmune. Con Doctor, ¿y relación a cómo eso, diferenciar de una gripe común y cualquiera y cuando una gripe ya está pasando la barrera de simple a peligrosa? ¿Cómo vamos a identificar eso? El médico lo puede identificar, los síntomas pueden ser similares para la familia, por eso es que es preferible la consulta precoz. Llevarle sí o sí. Claro, el médico con el acto de abrir la boca y mirar la garganta, hay ya se da elementos como cuenta. por ejemplo focos de pus o puntillados rojos en el paladar duro, que es la zona que está en el arco dentario superior, en el medio. Vemos eso, una halitosis importante, o sea, un aliento fuerte. Eso ya es más de una bacteria, entonces Ganglios puede ser. ganglios también. Muy bien, Doctor, Kiara. y a los niños de escasos recursos, ¿cómo hacen? Y vos sabés, profe, yo esperaba algo así, una pregunta tuya, ¿verdad? Maravilloso ¿Sabes por lo qué? tuyo, Porque Carlos. es una realidad que te suelo escuchar y es cierto, ¿verdad? Justamente hoy charlando esto, nos decían, ¿verdad?
aunque se ría Camilo, te voy a decir algo. Con el peluquero estaba hablando hoy de eso. Y el peluquero me decía, Camilo, ¿sabes lo que puede pasa? ser así, No, pero está bien, pero puede ser que el peluquero y el doctor estaban esperando turno en algún lugar. No, yo me fui al peluquero, en serio me fui al peluquero. Disculpame, doctor, que me meta también, pero mucho no puedo hacer con el peluquero además de hablar, ¿verdad? No, pero bueno. Ustedes me van a discriminar ahora. ¿Qué te fuiste a hacer? Me fui a cortar un poco más. Me saqué todo. Doctor, nos intriga que hiciste la peluquería. Bueno, pero quiero responderle lo que dice el profe, ¿verdad? Le decía yo al peluquero y él me manifestaba, implica un gasto, aunque en el sistema público por ahí la consulta sea gratuita o incluso existe el fármaco que necesitas, pero implica un gasto, implica un lucro cesante para el papá. Sí, Tiene que gasto de suspender bolsillo. su trabajo, tiene que ir a un transporte público que muchas veces no hay y se desespera, entonces ve, no sé si puedo decir Uber, Bolt, se tiene que ir o se vale de otro amigo. Claro. Implica comprar una chipa mientras que esperas, implica después seguramente no tenés todos los fármacos y tenés que pagar. O sea, la salud en ese sentido es multifactorial y se ve lo que mencionás, profe, ¿verdad? Se hace mucho esfuerzo y yo lo digo con absoluta franqueza desde un hospital donde yo estoy para que ese gasto de bolsillo quede mitigado. Es imposible porque hay muchísimas cosas que atender y obviamente se va priorizando en las cosas más graves, ¿verdad? Bien. Desde que se determinó que solamente vamos a comprar antibióticos en base a la receta médica, digamos, una prescripción, ¿cómo está esa situación? Ustedes llevan, ¿verdad? Me imagino, Sí. miden la temperatura, la gente dejó de automedicarse con antibióticos, ¿cómo estamos? Ya en el 2018 y 2019 se establecieron 10 amenazas a la salud pública mundial. Sí. Dentro de ellas, por ejemplo, era también la reticencia a las vacunas. Esta realidad que vivimos, que muchos postergan el tema de la vacunación. No es que sean claramente antivacunas, sino que se posterga. Otra de las amenazas eran arbovirosis, que estamos en los umbrales otra vez de iniciar la temporada de arbovirosis, me refiero a dengue, zika, chikungunya. Y otras de las amenazas dentro de las 10 era la resistencia antimicrobiana inducida por el mal uso de los antibióticos. Entonces, imagínense una faringitis que en un 90% es de causa viral, no necesita antibiótico. Pero yo siento molestia y escucho lo que estamos charlando y yo tengo la posibilidad de ir a comprar antibióticos y ya... Sí, no, así dicen los perros, la garganta te duele, no, antibiótico directo. Antibiótico, Sí. y después ya me siento bien y dejo ya el antibiótico, ni siquiera completo. Entonces hice dos cosas mal, me malindiqué y no completé el esquema. Eso genera un cambio en el ecosistema de nosotros. Nosotros estamos con bacterias buenas que nos ayudan al sistema inmune. Hay bacterias en la piel, hay bacterias en el tubo digestivo y eso nos ayuda a desarrollar un sistema inmune. Si nosotros tomamos un antibiótico, el antibiótico no discrimina cuál es bueno y cuál es malo. Claro. Le Mata elimina todo. todo. Por eso aparece la diarrea cuando se utiliza mucho tiempo antibiótico, porque elimina todas las bacterias buenas. Entonces, por eso es una buena medida que el facultativo, el evaluando todo, pueda responsablemente y juiciosamente indicar el antibiótico, porque sabe que el primer principio bioético es primero no causar daño. Si yo le voy a indicar antibiótico, tengo que estar seguro que le va a beneficiar. Porque si no le estoy dando, hablando mal y pronto al pedo y le voy a hacer daño. No, es más complejo el tema de cómo entiende cada uno en su casa, ¿verdad? Los Exacto. perros toman mal las pillas. Mira, ahí Exacto. están. Se van Sí. corticoides, la aplican, Sí, eso ya es más exactamente. jodido, ¿verdad? Sí, por eso, exactamente. Porque el corticoide, además de elevarte el azúcar transitoriamente, te retiene líquido, te disminuye la defensa si lo tomas por mucho tiempo. Entonces, por eso es conveniente. Pero yo vuelvo a la inquietud del profe, que es cierto, ¿verdad? Es cierto. Todas estas cosas que nosotros decimos en un ambiente de acceso universal, Sí. es lo óptimo, ¿verdad? Y hay muchos factores que, por eso decía también Fátima, es muy difícil hablar de si hubo una consulta tardía o no, porque uno siempre, cuando hay una pérdida, empieza a tener, empieza a evaluar y empieza a lastimarse. Cierto sentido de culpa. Exactamente. No, yo Claro, en ese por sentido, supuesto. como para Antes. aprender a detectar, porque si a mí me pasaba capaz tampoco me doy cuenta si es Por que yo eso. no conozco la Sí. sintomatología Y si- del y si- paciente. Claro, y ¿verdad? si yo, y Lo si que yo pasa te que- digo... lo que pasa es que nuestra educación no es el primer recurso Sí. ir al médico, sino el último. Exactamente. En síntesis, Ese, hay que llevar al médico ante el primer sí. síntoma y punto. Y Claro, aparte- me duele la garganta, té de jengibre y Claro, eso. claro. ¿Entendés? Último Sí, caso, sí, ir al médico. Sí, y infusiones caseras en pediatría
prácticamente pero contraindicado. está Cero, mucho cero. mezclado con las condiciones socioeconómicas, como en la línea que va el profe, porque Totalmente. claro, no es una cuestión así simplemente que somos un pueblo supersticioso. Si vos no tenés un sistema de salud que cubra universalmente, vas a buscar algún tipo de salida. Y el jengibre o la hoja de guayaba y compañía para hacer gárgara es lo que te cura. Sí. Y el tema del antibiótico. Vos le compraste a un hijo tuyo, medio se curó, le dejaste de dar. Repetís. El otro viene con algún síntoma medio parecido y decís, toma este que le funciona al otro. Por eso es que cuando Y empezaron, aparte, en algunos ustedes, o sea, del hospitales- sistema de salud con la estrategia esta de las APS, Sí. la atención primaria de salud, uno Que es decía, buena, Camilo. claro, esa es la estrategia Sí. porque es llegar a la casa y fundamentalmente los sectores populares. Lastimosamente, a pesar de que tuvo un crecimiento, diga, para mi gusto, vegetativo nomás todavía, debería haber sido un crecimiento mucho más portentoso. Porque si las APS se hubieran desarrollado como debían desarrollarse, la gente no llegaba a los hospitales a mansalva, última hora, ya pidiendo socorro antes de la muerte. Sí, yo coincido en lo que mencionas. Estamos desarrollando, me incluyo porque soy médico y también he decidido trabajar en salud pública desde hace varios años. Y por ejemplo, la atención primaria de la salud no es la atención más básica, es la atención principal. Así Por es. eso es primaria, ¿verdad? Es la puerta de entrada a los servicios. Entonces hoy hablábamos o escuchaba yo también a través de las charlas con otros medios, como también la audiencia en algún momento decía, sí, el doctor dice que me vaya al médico, pero yo puedo llegar a tal hora y no encuentro, o encuentro una fila larga. Bueno, El son tiempo de situaciones espera que hay que ver, Una ¿verdad? locura. Pero sí, realmente es el modelo, la atención primaria de la salud, es la puerta de entrada. Es cierto, el médico de familia tiene que conocer, tiene que censar su población asignada, tiene que saber que Camilo vive ahí y tiene tal problema y yo tengo que ir a saber cómo está. Ese es el modelo que nos va a ayudar a mejorar eso. ¿Por qué bajó o por qué desapareció el médico de familia? Prácticamente. No, al contrario. Ay, pero no es como antes. Antes era el médico de familia. Anteriormente era el médico general. Claro. Y ahora el médico de familia es una especialidad muy respetada, incluso es muy valorada en países de primer mundo. Sí, pero acá, yo te hablo de Paraguay. Sí, en lo que pasa también que hay que ver las plazas en la formación, ¿verdad? Acá hay un sistema que es las residencias médicas donde están todos los hospitales que funcionan en la formación de especialistas y hay muchas veces 1000 aspirantes y los lugares creo que están un poco más de 560. Y entonces hay un remanente que va quedando también y que ellos terminan siendo médicos generales sin ser médicos de familia. Entonces hay una concepción también diferente al respecto, ¿verdad? Realmente cuando nosotros terminamos la facultad nos dicen, bueno, nos sentimos con el diploma y ahí recién nos damos cuenta que estamos arrancando, ¿verdad? Porque ahí recién empezamos la residencia, ahí recién empezamos a formarnos. Pero sabes también, doctor, que lo que dice Carlos y Camilo, ¿verdad? La realidad socioeconómica tiene mucho que ver para que la gente también tenga cierta resistencia para ir al médico. Imagínate con un servicio público que no funciona, excepto el Hospital Acostañú, que tiene muy buenas referencias. sí. Vos hoy para consultar, llamás, te dan el turno luego en 30 días o te va a hacer una fila de 2 cuadras y te perdiste todo un día laboral. Vos ya sos consciente de que te vaya a esperar, no va a faltar a tu trabajo, entonces postergás. O sea, es toda una maquinaria, ¿verdad? Que desemboca realmente en O la precariedad de salud o en el Arturo, interior. Que hay como centros o puestos de salud que tienen horario de oficina. Uno va y Exacto. está cerrado, como en el Chaco, por ejemplo. Claro, también es muy importante que la unidad de salud de la familia esté empoderada a la comunidad, ¿verdad? Porque así como muchos tenemos un médico de cabecera, la unidad de salud de la familia es como el médico de cabecera, aquel que te conoce y sabe Sí, ya, y el te que te receta, puede por resolver Claro. o eventualmente te hace la referencia a otro hospital ya comunicándose con el colega y evitas todo esto de la fila de espera. Doctor, te agradezco la presencia, ¿sí? Muchísimas gracias por estar acá. Un placer, gracias. Igual. Bueno, será hasta mañana para abrir nuevamente las puertas de este bar a partir de las 20. Sí, los esperamos. Chao, chao.